os dejo con, os dejo con Luis Garicano, no, con Luis Garicano primero para que empiece y hable de lo que le apetezca. Bueno, muchísimas gracias, Toni. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a José Antonio especialmente, que quiero dejar bien claro que, que es un experto independiente y que ha venido aquí a hablar como experto independiente de cómo, en qué condiciones, de qué manera se puede hacer ese gran pacto educativo, y venimos todos encantados a escucharle. Yo creo que es esencial tener un punto de partida compartido por todos, y es que si todos acordamos, y creo que ahí no hay duda, que la educación es... Les voy a dar 2 o 3 datos que creo que son suficientemente claros. 1 de cada 3 niños repite antes de los 15 años curso, y la repetición es una de las claves. Esto es un número elevadísimo, los más altos de Europa. La repetición es una de las claves de la cifra más preocupante en nuestro sistema. 1 de cada 4 niños no acaba la secundaria obligatoria. Es la peor cifra de Europa, peor que todos los países que se nos puedan ocurrir de Europa, de Portugal y Grecia y de Rumanía y lo que ustedes quieran. Realmente es una cifra muy preocupante, porque los niños que abandonan el colegio sin haber la escuela, sin haber terminado, luego tienen unas perspectivas laborales mucho peores. Como saben, el desempleo en España está muy ligado a la educación. O sea, por orden de educación, hay más del 50% de desempleo cuando las personas son analfabetas, por encima del 40% los que no tienen ni la primaria, etcétera, etcétera. Va descendiendo hasta el 10% para los mayores estudios universitarios. Es decir, que hay un enorme abandono escolar y hay un problema realmente grave en nuestro sistema. Y el mismo problema que sabemos que existe con nuestras universidades, que realmente no consiguen la excelencia y no consiguen los resultados que deberían conseguir. Y la respuesta que la sociedad suele tener es incrementar la presión sobre los docentes. Bueno, y realmente los docentes, al final, pues la sociedad les manda a esta batalla final muy que uno conoce. En el fondo uno está en la clase, y en muchos casos, si la sociedad no hace algo para remediarlo, los docentes se enfrentan a la presión de los directores de los institutos, de los inspectores de enseñanza, de los padres que vienen a protestar, de los niños que a lo mejor no hacen caso. Toda esa presión se enfrentan solos, porque al final, fíjense, en cualquier otra profesión, piensen en un abogado. Son varios abogados juntos que le dicen: no, esto que estás haciendo no está perfecto, lo puedes mejorar. O en cualquier otra profesión tienes colegas que te ayudan. Allí está uno en la clase y realmente, si no se hace nada por remediarlo, se enfrenta a esta presión social y a esta presión de padres solos. Los países que realmente si queremos mejorar esta situación, tenemos que mirar los países que mejor lo hacen. Y realmente toda la evidencia nos muestra que los países del sudeste asiático, con situaciones de pobreza peores, con situaciones de muchos puntos de partida peores, están consiguiendo avances educativos enormes, y hay que mirar qué es lo que hacen. Y yo les voy a decir 4 cosas muy sencillas antes de dar paso a los siguientes ponentes, que son las siguientes. Primero, la docencia tiene que tener el mayor reconocimiento social posible de ninguna profesión. Los docentes no pueden ser los que estén recibiendo los encargos de la sociedad para resolver este problema, para resolver la escuela. Bueno, ¿y las familias qué? ¿Y las demás instituciones qué? Los docentes tienen que tener el reconocimiento social y profesional y la carrera para que ellos se sientan importantes y su profesión se sienta reconocida. Segundo, para que ningún estudiante se quede atrás, y esto es una virtud de estos sistemas, que no dejan que ningún estudiante se quede atrás, es necesario poner los recursos al principio, porque el fracaso, esto lo sabemos cuando miramos la investigación académica y cuando miramos la evidencia, el fracaso se acumula. Un niño que va un poquito retrasado 6 años, si nadie hace nada, en séptimo está un poco perdido, en sexto no sabía sumar, en séptimo no sabe, a los 7 no sabe restar, y a los 10 que nadie se intente enseñarle a multiplicar porque no va a haber forma. Entonces, eso se acumula. ¿Cómo resuelven estos países eso? No dejan que ningún niño se quede atrás. Se ponen más recursos en los colegios que están retrasados. Se pone refuerzo para esos niños. Se ponen tutores. Todo esto va en el programa de Ciudadanos. Estas son cosas importantes que hay que hacer. Tercero,
La enseñanza tiene que ser colaborativa, tienen que estar los profesores juntos trabajando. Tiene que haber una forma en la que no sea uno el que lo único que uno aprende es de los 30 años que se pasa uno al lado con los niños. Tiene que haber otros profesores que se sienten ahí, que le digan a uno cómo lo está haciendo. Tiene que haber una figura como un maestro de maestros, de la que nosotros hemos hablado, una figura que sea el profesor que les va a enseñar, que les va a decir, oye, así se hacen las cosas. Todo esto lo aprendí yo a base de bofetadas, te lo voy a enseñar a ti para que no te las des. La pedagogía es importante. No es simplemente estar ahí porque uno sabe mucha física, uno tiene que estar ahí porque también puede y sabe enseñar. Todas estas cosas y una carrera docente tiene que existir que lleve a los que van avanzando a este resultado final. Todas estas cosas, la colaboración, el apoyo con los estudiantes que se queden detrás, el reconocimiento social, todas estas cosas son cruciales. Creo que para Ciudadanos el enseñante, el profesor, es la figura central para conseguir resolver los problemas educativos del sistema educativo, y creemos que se puede hacer mucho por ellos, que todos los partidos tienen que estar de acuerdo, y creemos, esto es una cosa que hablo con José Antonio en múltiples ocasiones, que la reforma no solo es urgente, no solo tenemos que acabar con esto ya, sino que los resultados se pueden conseguir deprisa y que no se pueden posponer con comisiones de expertos y nuevas comisiones de expertos y nuevas... Esta subcomisión la hemos puesto en marcha antes de que empiece la legislatura, porque creemos que hay que empezar a trabajar ya, y tenemos que empezar a poner las cosas en marcha ya para que los resultados en abandono escolar y en situación de repetición de los estudiantes y en situación en la que se encuentran los profesores, cómo se encuentran de valores, etcétera, todo eso se empiece a ver mañana, no en la siguiente generación, no dentro de 2 y no dentro de 3. Para Ciudadanos, de verdad, no hay ninguna cosa más importante. Tenemos que ser capaces de convencer a la sociedad de la urgencia de este problema. Tenemos que ser capaces de convencer al resto de los partidos de que las soluciones clave para estos problemas existen muchos países que las están poniendo en marcha y las tenemos que poner nosotros también en marcha. Y finalmente, que los profesores, los docentes, son el centro de esta solución. Queremos trabajar con ellos para que esto se resuelva. Muchas gracias. Profesor. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Ciudadanos por permitirme explicar lo que yo creo que en este momento es un tema urgente, que es el tema de cómo organizamos un pacto educativo, y en segundo lugar por haber sido tan cuidadosos al decir que yo vengo aquí como independiente, porque me gustaría explicar esto a todos los partidos. En este momento, por una invitación que me hizo la Universidad Antonio de Nebrija, con el mismo equipo con el que hicimos el libro blanco de la profesión docente, estamos haciendo un libro blanco para un pacto educativo. Porque yo creo que no podemos ya equivocarnos. Es un asunto que va a costar demasiado trabajo, que ha costado demasiado trabajo, demasiado tiempo, y todo el mundo vive en una situación de urgencia educativa. El hecho, por ejemplo, que nuestro modelo, que es Finlandia, en septiembre ponga en marcha una reforma de su sistema porque creía que no era lo suficientemente bueno, nos demuestra que el mundo va muy rápido, y que en educación, como en política, funciona la ley de Rivas, que es una sociedad para sobrevivir necesita aprender al menos a la misma velocidad que cambia su entorno. Estamos en un entorno muy rápido y una de dos, o aprendemos muy rápidamente o nos quedamos marginados. Pero yo creo que conviene, precisamente para no equivocarse, exactamente qué debemos esperar y por qué no ha funcionado hasta ahora un pacto educativo. Y por eso voy a dar unas cuantas líneas de hasta dónde estamos trabajando. Nuestro proyecto, nuestro proceso, pueden verlo a través de una página web que es pactoeducativo.joseantoniomarina.net, porque estamos revisando lo mejor que hay de bibliografías de pactos que se han hecho, de por qué razones se hizo un pacto, de por qué fracasaron los pactos, por qué el pacto educativo que se hizo en 1924 en Finlandia funcionó. ¿Qué es lo que tenían? ¿Son más listos? No. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué el de Australia, que está en este momento, ha funcionado? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos con la ley de que ningún niño se queda atrás, que ahora Obama la ha cambiado, pero no la ha cambiado del todo? ¿Qué es lo que pasa en otros países? ¿Y por qué todas las propuestas que hay en España, que hay muchísimas, de pacto educativo, que tienen una franja que es muy común? Todo el mundo quiere una educación de calidad y una educación equitativa. Ahí, por lo tanto, no tenemos problema. El problema viene, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? Primero, ¿un pacto educativo qué es? Bueno, un pacto educativo es una herramienta para poder mejorar la educación.
y por lo tanto lo que pretende es no vamos a perder el tiempo en ciertas cosas, vamos a hacer casi una cuasi constitucionalización de ciertos temas, es decir, estas son las reglas del juego, eso ya lo damos ya lo damos por resuelto y ahora vamos a empezar a tratar las otras cosas. Segundo, ¿cuál debe ser la amplitud? Y ahí sí que hay una geometría variable y debemos intentar saber cuál debe ser la extensión de un pacto educativo. Hay un pacto de mínimos, que es, bueno, un pacto de no agresión, estos 3 o 4 temas ya los dejamos aparcados y dejamos todos los demás. Bueno, hay diferencias también de extensión. ¿Es solamente para la enseñanza formal no universitaria? ¿Incluye la universitaria? ¿Es solamente para la cuestión educativa o debe introducir también el enlace con el tema de la empleabilidad? ¿Debemos hacer un pacto formativo más amplio donde incluya la enseñanza formal, la enseñanza universitaria y el paso al mundo del empleo? ¿Debemos introducir la educación para personas adultas o para personas que vuelven a la escuela después de haberla abandonado? Ahora que está de moda que tenemos que estar educándonos durante toda la vida, precisamente porque nuestro entorno está cambiando, ¿esto debe incluirse dentro de un proyecto de pacto educativo? Y por otra parte, hay una diferente profundidad. En este momento está cada vez apareciendo en la bibliografía y en la documentación educativa una expresión que a mí me gusta. No hemos entrado en la sociedad del conocimiento, hemos entrado en la sociedad del aprendizaje que es previa al conocimiento. Y por lo tanto tenemos que ver cómo los Estados estructuran sus organizaciones, sus instituciones, para poder estar aprendiendo en todos los niveles y durante todas las etapas de la vida. Acaba de aparecer un libro de Stiglitz, que es la creación de la sociedad del conocimiento, donde dice, en este momento, la gran teoría del desarrollo, lo toma de Arrow y de Solow, es que el desarrollo tiene que ir estructurado sobre una sociedad del aprendizaje. Y si no se aprende, no se puede progresar. Por lo tanto, tenemos que definir cuál va a ser el esquema, la amplitud del pacto educativo. Yo creo que en esta sección vamos a reducirnos a un pacto formal, no la universidad, porque la universidad tiene un problema diferente. Por ejemplo, mientras que el resto con la propuesta que yo hago, que es dedicar el 5% del PIB a la educación no universitaria puede funcionar bien, pero la educación universitaria no. Y hay que tener en cuenta que de los presupuestos del Estado para la educación no universitaria se debe llevar alrededor del 80%, de manera que queda para la universidad muy poco. Pero vamos a centrarnos en un pacto educativo para la enseñanza formal no universitaria, para la enseñanza básica. Si todo el mundo está de acuerdo, y a la vista está que todos los partidos lo dicen, que necesitamos un pacto educativo, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Yo creo que antes de empezar a hacer un pacto hay que ver cuáles son los obstáculos, porque van a aparecer inmediatamente. Por ejemplo, cuando el Partido Popular no firmó el pacto de Gabilondo, dio 3 razones. 3 razones que están en este momento vigentes y, por lo tanto, quien vaya a negociar un pacto tiene que saber que esto son 3 de los obstáculos que van a aparecer. Primero, porque le parecía que el modelo de Gabilondo no defendía la libertad de educación. La libertad de educación significa dos cosas. Una, libertad de elección de centro, y otra, libertad de poder emprender centros fundamentalmente concertados. Segundo, porque parecía que no defendía el carácter racional de los cuerpos docentes. Había habido una sentencia del Constitucional en que tuvo que decir que la formación de los docentes es una competencia del Estado y que no se puede transferir a las comunidades. Y por lo tanto, esto es un tema que el Estado tiene que decir, esto es mío. Y en tercer lugar, que no defendía suficientemente el castellano como lengua vehicular. Bueno, eso ya son 3 obstáculos que tenemos. Yo, antes de ya pasar a la conversación, al coloquio, sí quería decir cuáles son los obstáculos con que un pacto educativo se va a enfrentar. Si no se resuelven estos obstáculos, no tenemos pacto. Si se resuelven los obstáculos, podremos seguir haciendo ya un pacto positivo, diciendo, como decía antes Marta, o como decía Luis, esto es lo que tenemos que hacer. Pero primero, si no se quitan los obstáculos, esto no va a avanzar.
Los siguientes obstáculos son, y ya verán que son obstáculos que unos son ideológicos, otros son por confusión y otros son técnicos. Y que entonces debemos saber exactamente, estos son técnicos y hay que resolverlos técnicamente, estos son confusos y por lo tanto tenemos que resolverlo aclarando, porque a lo mejor están defendiendo oposiciones que no son reales y estos son estrictamente ideológicos y ahí sí que hay que ver cómo se soluciona el asunto porque son irreductibles. Primer tema, el enfrentamiento de excelencia frente a equidad. Entonces, todos los partidos conservadores insisten en que lo importante es la excelencia y el esfuerzo, y todos los partidos socialistas dicen que lo importante es la equidad de la educación. Y son dos, ya ustedes, y esto es tan importante, ¿no? Esto es importantísimo. Solo tienen que ver ustedes los preámbulos de las leyes educativas hechas por el Partido Popular y de las leyes educativas hechas por el Partido Socialista. Esto es una confusión. ¿Esto realmente es una oposición real? ¿O es una oposición maniquea? A mí me parece maniquea y tonta. Sí, no tenemos ni una ni la otra. No, ahora no tenemos ni la una ni la otra. No, pero vamos, pero por eso te digo que yo creo que tenemos que empezar a situar las cosas para decir, vamos a ver, esto es un obstáculo, esto es un problema que tenemos, vamos a ver cómo lo resolvemos. Segundo, educación comprensiva frente a educación diferenciada, que está muy relacionada con la anterior. Se considera que la educación comprensiva es que todos los chicos y chicas tienen que recibir el mismo tipo de educación, es una propuesta de los partidos socialistas, mientras que la educación diferenciada, que tiene, por ejemplo, centros de excelencia, es una propuesta más de los partidos liberales y conservadores. Está relacionada con la anterior. Tercero, la libertad de elección frente a la zonificación. Este es un problema que les parecerá a ustedes muy técnico. Significa, por ejemplo, en Madrid hay un distrito único. Eso significa que todos los padres pueden elegir entre la oferta con concertados. En Comunidad Valenciana había distrito único hasta ahora y ahora se ha cambiado y se ha vuelto a la zonificación, que quiere decir que no se puede elegir centro nada más que en la zona en que pertenezca el domicilio de los padres. Eso está en muchas acciones. Por ejemplo, en Francia era muy tradicional que los padres cambiaban de domicilio para poder estar en la zona de los centros buenos donde querían estar. Esto tiene una relación con otra cosa, que es el problema, que es un problema que está ahí mal resuelto, que es el problema de la financiación de los centros concertados. Que ese es un problema que va a salir en cuanto se empiece a discutir el pacto, va a salir este problema. El problema de si debemos tener una enseñanza concertada o toda la red debe ser red pública de gestión pública. Y esto es una complicación. Esto es una complicación porque el sistema concertado, que fue un sistema que organizó Felipe González, yo creo que tiene muchas cosas buenas, pero yo creo que había que mantenerlo, pero sin embargo se ha pervertido por una razón que lo van a comprender ustedes. Es la asignación por plaza. El colegio concertado recibe sus fondos, la financiación del Estado, y tiene que seguir escrupulosamente las mismas normas que sigue un colegio público. No puede pedir nada de dinero y no puede seleccionar por expediente, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Que la asignación que se da por plaza educativa a un colegio público y a un colegio concertado es diferente. Y a un colegio concertado se está dando casi, a veces hasta el 40% menos que por plaza pública. Entonces, ¿cómo podían funcionar? Bueno, podían funcionar porque todas las administraciones públicas hacían la vista gorda y permitían que los colegios concertados voluntariamente, entre comillas, pudieran pedir a sus alumnos una compensación porque si no, no podían funcionar. Eso ha dado origen a todo tipo de cosas que no se han aclarado. Y entonces se ha mezclado un sistema y ahora no sabemos si el sistema era bueno de raíz y se ha pervertido o era malo de raíz y entonces no ha ido más que a peor. Pero es un problema que está exactamente en el comienzo de un pacto. Otro tema que también está relacionado con todo este clúster es la religión dentro de los currículos educativos. Y ese es un problema endiablado. Y ese es un problema que entonces hay que ver exactamente cómo se soluciona. Siguiente obstáculo, la descentralización autonómica, que tiene dos o más derivas. Por ejemplo, el hecho de que pueden decidir una parte importante de los currículos
que es el 45% de los currículos, las autonomías que tienen lengua propia y el 35% las que no tienen lengua propia. Con eso se produce una fragmentación del currículo que, bueno, que es complicada, y en este momento con la LOMCE, que es un desastre de ley, todavía más complicada porque puede estar secuenciada de distinta manera, es decir, que lo que se estudia en la comunidad no coincide con lo que en ese curso se está estudiando en otra comunidad, lo cual hace que el paso de una comunidad a otra sea mucho más complicado. Y luego está el problema de las lenguas vehiculares. Vamos a ver, eso significa que tenemos que retrotraer, en caso de que se pudiera, las transferencias autonómicas. Pues hay que tomárselo con cuidado. ¿Por qué? Porque la descentralización por sí no es mala. Funcionan muy bien las naciones que tienen, no ya descentralizada la escuela por regiones, sino que la tienen municipalizadas. Y a nosotros, que hemos copiado el modelo francés, y el modelo francés alardeaba de que se podía saber en cada momento, a la misma hora, se estaba dando la misma lección en todas las escuelas de Francia. Y presumían de eso. Nosotros sabemos que en este momento se está estudiando la multiplicación en todas las escuelas francesas. En cambio, las escuelas anglosajonas no iban por ahí. Y de hecho, en el Reino Unido, hasta 1988, no había un currículum para toda la nación. Cada escuela podía decidir lo que quería estudiar en esa escuela. Hasta 1988. Y no le pasó nada, funcionaba bastante bien. De manera que antes de hacer críticas, no, esto es un desastre, tenemos 17 sistemas educativos. No, vamos a ver, porque nos ha servido para una cosa. Cuando en los rankings internacionales vemos la posición de España, por ejemplo en el PISA, como Estado estamos en la mitad, un poquitín menos de la media de la OCDE. No catastrófico, hemos hecho cosas bastante bien. Por ejemplo, hemos integrado en muy poco tiempo a muchos emigrantes sin grandes problemas. Lo hemos hecho muy bien, no hay que tampoco fustigarse demasiado. Hay cosas que las hemos hecho muy bien. Una catastróficamente mal, que es el abandono escolar, que eso ya lo ha dicho Luis. Pero cuando se hace en un ranking, no lo de alumno, pero de que dedica menos por alumno. Y sin embargo, funcionando en la diferencia que tienen que seguir adelante. Y esto no está. Creo que hay algunos que tienen resolución, ¿no? Pero que lo he llamado, y eso sí que se lo ofrezco a ciudadanos, a los partidos, a quien quiera. O sea, estoy deseando que me copie, comprendo que es objetivo 555. Primer 5. España puede tener un sistema educativo de alto rendimiento, vamos a poner Finlandia, en el plazo de 5 años. No en el plazo de 20, como se está diciendo, para cambiar un sistema educativo hace falta 20 años. No, en 5 años podemos tener, como hay aquí algunos de los participantes, en un centro del mismo presupuesto, en 3 años. Y por lo tanto, necesitamos el 7%. Asignación que están entre los objetivos educativos. En segundo lugar, subir 35 puntos en la clasificación PISA, que eso nos permitiría. PISA nos sirve, por ejemplo, para mejorar la educación, porque no nos dice cuál de los efectos de la educación depende de la escuela y cuál de las condiciones socioeconómicas previas a la escuela, de manera que no nos sirve para eso, pero tenemos una serie desde el año 2000 y por lo tanto nos permite aumentar el efecto escuela. Es decir, que todo el nivel de las escuelas españolas suba, que haya más alumnos buenos y que haya menos diferencia entre los buenos y los malos, que en el caso de España es altísima. Hay muchísima diferencia entre los malos y los buenos. Y entonces, acortar esa diferencia es lo que nos estaría diciendo, ahora sí que estamos por el buen camino. Cuarta cosa, tenemos que dar mayor atención a los niños con necesidades de aprendizaje. En los dos sentidos, a los que tienen dificultades de aprendizaje y a los niños con altas capacidades. Y esos necesitan una atención especial que no se lo estamos dando. Y cuidado, 2 estudios muy recientes, los 2 de ellos en Cataluña,
nos dicen que en este momento alrededor del 18% de la población escolar en España, infancia y adolescencia, tienen problemas de aprendizaje o psicológicos serios, no diagnosticados o no tratados. Y que, por lo tanto, eso es un peso. Es igual en otras naciones. La cifra del 18% en Holanda y en Canadá van por ahí también. Pero los atienden desde el principio. Y, por lo tanto, no suponen una presión hacia abajo del sistema educativo. Y, por último, necesitamos introducir en nuestros currículos, aparte de acortarlos, tenemos que introducir lo que empieza a llamarse las habilidades del siglo XXI, que ya empiezan a dividirse entre hay unas cognitive skills y hay unas non-cognitive skills, que son las que permiten utilizar lo que se ha aprendido. Yo creo que esto nos debe convencer de una cosa, que naturalmente que es posible mejorar la educación española. Sabemos, hay que hacerlo. Es cuestión económica. No. Muchas gracias. Desde el Congreso, ¿no? Luis hablaba de dos cuestiones que también ha mencionado el profesor, que son la educación 0 a 3, ¿no? La educación infantil y los profesores. Ese pacto, ese acuerdo, esa ley marina, ¿tendría esos dos pilares? ¿Qué otro espacio, digamos, de mínimo común denominador podríamos encontrar desde ya para empezar a avanzar? Para el profesor. Toda la parte de los docentes la explicamos en el libro blanco de la profesión docente. De la parte que corresponde a la escuela, el factor que influye más es, primero, la calidad de los docentes, segundo, la calidad de los equipos directivos. En España no hemos cuidado nunca el papel del director de centro educativo, cosa que en otros países es que se los pelean como a los entrenadores de fútbol. Es decir, que me venga aquí este director para hacer esto. Y en tercer lugar, la autonomía de los centros, que va unida a las demás. Mientras no haya esos tres pilares, la escuela no mejora. ¿Y hay consenso sobre eso? ¿Cree que hay espero que... No, sobre directores no. Sobre directores no hay. Sobre la profesión docente nos encontramos con que, por ejemplo, de una manera para mí incomprensible, la mayor parte de los sindicatos estaban en contra de nuestra propuesta de que hay que evaluar a los profesores, porque hay que saber quién lo hace bien y quién lo hace mal, y los sindicatos, la mayoría estuvo diciendo que no, que ya han demostrado su idoneidad porque ganaron una oposición. De manera que están en contra de la evaluación, están en contra de la especialización de los directores, es decir, que sean un cuerpo especial o administrativamente, como queramos llamarlo, pero que estén formados para dirigir, porque ahora salen por una especie de democracia mal entendida, salen del mismo claustro y tienen que volver al mismo claustro, de manera que ni estamos garantizados de que sepan mandar y luego, si tienen que volver a sus compañeros, tampoco van a tomar medidas. Y después, la autonomía de los centros, porque exige muchísimo a todo el mundo. Hay que hacer los proyectos de centro y, por lo tanto, eso hay que trabajar mucho. Respecto del otro, claro que tenemos que ir hacia una gratuidad de 0 a 18 años. Gratuidad no significa obligatoriedad, ahora tenemos, sino que el Estado tiene que conceder o proporcionar plazas gratuitas a todo quien lo solicite. Obligatorio de 6 a 16, pero que tengan la posibilidad gratuita de estar de 0 a 18. Pero hay, y eso sí me gustaría ver, a mí me interesó mucho, antes de que estuviera metido en política, las cosas que escribía Luis sobre educación, por una razón. Uno de los personajes que nos ha enseñado más sobre educación ha sido un premio Nobel de Economía, Jane Heckman. Profesor mío. Claro, que llamó la atención sobre dos cosas. Importante. Y que además es la verdadera correctora de las diferencias que vienen de la situación socioeconómica. De manera que esos 0 a 3 años hay que hacerlo y además hay que hacerlo en serio. Porque mientras a partir de los 6 años la inversión que se hace directamente en la escuela es productiva, la que se hace antes tiene menos relevancia si no va acompañado de medidas dirigidas a la familia. De manera que tiene que ir con acompañamiento, incluso económico, dirigido a la familia. Un programa tan sumamente colosal como era el Head Start en Estados Unidos, cuando se evaluó,
tuvo éxito cuando iba acompañado de acción directa a las familias y, por lo tanto, una parte, tenemos que tener un tipo de profesorado, pero también a medio camino de asistentes sociales que se encargue de atender educativamente a las familias en situación de riesgo, y los centros que están en zonas de situación de riesgo tienen que tener las mejores dotaciones, tienen que tener mayor presupuesto y hay que incentivar para que los mejores profesores vayan a esas zonas. Yo quería añadir dos reflexiones. Una sobre los obstáculos. Creo que la lista que hizo José Antonio es enorme y un poco asusta un poco, ¿no?, todos esos obstáculos. Yo creo que luego cuando son muy en la misma línea, yo creo que muchas de ellas no requieren muchos de esos obstáculos. Yo creo que el truco del pacto va a ser decir, oye, vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo sobre ciertas materias. Vamos a decidir que esta materia nunca la vamos a acordar, ¿de acuerdo? Pero también vamos a estar de acuerdo en que hay otros temas que sabemos todos, independientemente de donde vengamos, que hay que cambiarlos. Vamos a entrar en esos. Voy a decir uno que has comentado que me parece fundamental. La extensión de los currículums. Los profesores no tienen tiempo de enseñar a pensar, porque tienen un currículum enorme que van a toda velocidad, deprisa y corriendo, enseñando superficialmente, porque al final hay un examen, hay una selectividad, etc., hay que cubrirlo. En vez de decir, oye, a mí si se pasan los niños en física un año con la gravedad universal, pero entienden al final porque es lo mismo cuando se cae una manzana y cuando gira un planeta, a mí me doy por satisfecho. No necesito que sepan electromagnetismo de oídas, pero que en realidad no sepan nada. Entonces, si se han pasado un año estudiando a Sócrates y a Platón y a Aristóteles en la asignatura de filosofía y entienden eso vale mil veces más que ese conocimiento memorístico que se va al 5 minutos después del examen. Los currículums son enormes. Cualquier partido político que los comparara en 5 minutos con los de otros países y viera lo que se está haciendo en las aulas, diría, esto es una locura, esto no se puede hacer. Los niños, en los primeros años de cole en los demás países, no tienen deberes, ninguno, ni un poquito ni nada, no tienen deberes. ¿Qué hacen? Pues en clase tienen proyectos, aprenden, etc. Son cosas que se pueden fácilmente acordar sin resolver muchos de estos obstáculos. Esta sería mi primera observación. La segunda, sobre la reacción de los docentes al tema de las evaluaciones. Yo creo que esto es un tema muy importante. Yo creo que tenemos que entender a los docentes. Los docentes dicen, oye, a mí lo único que veo es que me echan más cargas encima. No tengo autoridad en el aula. Los niños no me hacen caso. Los padres vienen aquí exigiendo. Los inspectores... Claro, el docente está un poquito asfixiado. Y entonces, encima me vas a decir que si no, que tengo que acreditar que sea o que lo que sea. Yo creo que el mensaje tiene que ser un mensaje muy positivo. Y el mensaje muy positivo tiene que ser, oye, de lo que se va a tratar es de que creemos firmemente, y creo que, de verdad que creo que la investigación académica lo muestra en todos los casos que se ha hecho en otros países y que lo podemos mostrar, que todos los docentes pueden ser excelentes, o una enorme proporción, que se les puede ayudar, que se les puede dar las herramientas, que se les puede dar el reconocimiento social, que con el trabajo colaborativo del que estaba hablando antes, con el apoyo a los niños que se quedan detrás, con la autoridad que les falta que las sociedades tienen que dar, todos los docentes, una enorme proporción de los docentes pueden ser excelentes. Lo que queremos es ayudarles a mejorar. Y no se trata aquí de andar castigando, etc. Entonces yo creo que aquí la comunidad educativa tiene que ver, por lo menos en lo que respecta al proyecto de Ciudadanos, tiene que ver un proyecto que trata de darles herramientas para ser mejores, que trata de darles herramientas para que ningún docente se quede atrás, igual que queremos que ningún niño se quede atrás. No hay ninguna razón para que un niño, como en la historia que nos contaba Marta, un niño con unas capacidades que todos los tienen, esté de repente a los 13, 14, 15, 16 años abandonando el cole y quedándose detrás. Creo que ese mensaje de que ningún niño, como en la ley americana, ningún niño se quede atrás, pero tampoco ningún docente, que queremos darles a todos herramientas, diría la caña de pescar, si no me metiera en un apuro, esa idea es la que realmente creo que tenemos que convencer a la comunidad educativa. La comunidad educativa es la que más tiene que ganar con nuestro proyecto, es la que realmente está desmotivada, está desesperada, está cansada de la presión y de la falta de herramientas que se le dan, y es a la que le vamos a decir, aquí están las herramientas para salir adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Marina, ha sido un enorme placer escucharle, y muchísimas gracias a todos por venir. Seguiremos trabajando por construir un pacto educativo para España. Gracias.